Buenos días a todos y a todas. Vamos con la parte número 12, región miembros superiores, y vamos a hablar de músculos del brazo. En esta región del cuerpo los vamos a clasificar en músculos de la cara anterior del brazo y de la cara posterior del brazo. Para ir nombrándolos, de la cara anterior vamos a hablar del bíceps braquial, del braquial anterior y del coracobraquial. En este caso también quiero en este video detallar al braquiorradial o antiguamente supinador largo, porque si bien es un músculo que actúa directamente sobre el antebrazo, también tiene su colaboración en la flexión del codo y por eso lo añadimos en este video. Y de la cara posterior, las tres partes que corresponden al tríceps braquial y el anconio. Vamos a ver cada uno, origen, inserción y función principal. Bíceps braquial, ¿sí? Fíjense en la imagen, delimitado ahí más o menos en el medio, un músculo muy voluminoso, consta de dos grandes partes que llegan, que parten, su origen es de distintos lugares y van a llegar hasta el mismo hueso. Ahora detallamos origen e inserción. Detalle a tener en cuenta que siempre se pregunta, corresponde al plano superficial de la musculatura de la cara anterior del brazo, ¿sí? Funciones. Principalmente es flexor del codo, ¿sí? Flexor del codo. Cruza la articulación del codo y se inserta en un hueso de los que corresponden al esqueleto del antebrazo. Sin embargo, como hay una parte de este músculo que llega hasta la escápula, ¿sí? También colabora con la flexión del hombro, pero de una manera auxiliar. Entonces es un débil flexor del hombro. Y también es supinador del antebrazo. Recordemos los movimientos del antebrazo, pronosupinación. Pueden ver el video específico de movimientos del antebrazo. Este músculo colabora con la supinación. Dijimos que tiene dos cabezas. La cabeza corta va desde la apófisis coracoides de la escápula. Recuerden esa saliente, ¿sí? Cercana al acromión. Se llama apófisis coracoides del hueso escápula. Y va a llegar hasta la tuberosidad del radio, ¿sí? Recordemos esa tuberosidad que está por debajo de la cabeza del radio. Y la cabeza larga parte de la parte superior de la cavidad glenoidea, ¿sí? De la escápula. Y va a llegar también hasta la tuberosidad del radio, ¿sí? Entonces, parten ambas cabezas de la escápula, una de la apófisis coracoides, la otra de la parte superior de la cavidad glenoidea, llegan hasta el hueso radio, ¿sí? En la tuberosidad que está por debajo de la cabeza del radio. De ahí que tienen funciones en la articulación del hombro como en la articulación del codo. Segundo músculo que vamos a ver, también voluminoso, potente en la flexión del codo, solo va a trabajar en esta articulación en la función flexión, ¿sí? Es decir, llevar el antebrazo hacia el brazo. En este caso, no pertenece al plano superficial como veíamos anteriormente, sino en el plano profundo, también ubicado en la cara anterior del húmero. ¿Desde dónde va a ir? Aproximadamente de la mitad del cuerpo del húmero, desde el lugar donde se inserta el tendón del deltoides, que es la V o tuberosidad deltoidea, y va a ir hasta la tuberosidad del hueso cúbito, es decir, el otro hueso que conforma el antebrazo junto con el radio. Nos queda hablar entonces del coracobraquial, ¿sí? Como lo dice su nombre, el coracobraquial va desde la apófisis coracoides, de ahí coraco, y braquial va hasta el tercio superior de la cara medial del húmero, ¿sí? En este caso vamos a ver que los movimientos que permite, al no llegar a los huesos del antebrazo, son solo en la articulación glenohumeral, ¿sí? Entonces, el coracobraquial va a trabajar principalmente en la flexión glenohumeral, pero también cuando el músculo está abducido va a trabajar para la aducción glenohumeral, ¿sí? Y nos quedaba hablar, dijimos, del braquio radial o también llamado supinador largo, que si bien es un músculo que va a actuar principalmente en el antebrazo,
tiene su origen en la cara, tiene su origen en el hueso del brazo, en el húmero. Fíjense que va desde la cresta supracondilia lateral del húmero hasta la epífisis distal del radio, casi cercano a la articulación de la muñeca. Tiene dos funciones principales. En la articulación del codo va a colaborar con la flexión del codo, ¿sí? Es decir, con llevar el antebrazo hacia el brazo. Y va a ser un gran supinador del antebrazo, es decir, voltear la mano o llevarla hacia posición anatómica del antebrazo, ¿sí? Ahí podemos ver una comparación de deltoides, bíceps braquial y supinador largo para ver cómo discurren sus fibras. Y allí en el medio, entre las imágenes de la izquierda y la derecha, les dejé una pequeña guía anatómica cuando el codo está flexionado, si los vemos desde una vista lateral, ¿sí? Lateral interna en este caso, porque vemos aquí el cúbito y luego el radio. Vamos a ver dónde se encuentra la cresta supracondilia lateral, ¿sí? Vamos entonces con ahora los músculos de la cara posterior del brazo. Y en este caso dijimos que hay dos, el tríceps braquial y el anconio. Del tríceps braquial vamos a reconocer, justamente como le dice su nombre, tres cabezas. Una larga, una media o medial y una lateral, ¿sí? ¿Cuál es su función principal? Es la extensión del codo, ¿sí? O sea, el movimiento contrapuesto a el bíceps y el braquial anterior, el supinador largo, como veíamos anteriormente, ¿sí? Gran extensor del codo. Vamos a ver dónde discurren cada una de las cabezas. Fíjense que ahí dice, la cabeza larga nace en la escápula, ¿sí? Y se puede ver referenciada con el número en la imagen. La cabeza lateral y la cabeza media nacen directamente en el húmero y todos van hasta el olecranon. Recuerdan que el olecranon correspondía a la cara posterior, ¿sí? De el hueso cúbito, que va a ser el que se inserte en la fosa olecraniana para formar la tróclea, la articulación de, entre húmero y cúbito, que va a ser la principal que genere la flexoextensión correspondiente a esta articulación o a este complejo articular, ¿sí? Y nos queda finalmente hablar del anconio, un músculo mucho más pequeño comparado con el tríceps, ¿sí? Que es un colaborador de la extensión del codo, ¿sí? Es un pequeño músculo triangular que está situado entre húmero y cúbito. ¿Desde dónde va? Desde el epicóndilo del húmero. Recuerdan que el húmero tenía dos salientes articulares, que era el cóndilo y la tróclea, el cóndilo para la cabeza del radio, la tróclea para la escotadura troclear del cúbito. Bueno, más allá del cóndilo encontramos el epicóndilo, desde allí hasta el olecranon y a la cara posterior del cúbito. Va a colaborar entonces por su discurrir con la extensión del codo, como decíamos anteriormente. Vamos a ver una imagen un poquito más precisa, ¿sí? De cómo discurre. Allí podemos ver mostrado desde una vista posterior cómo se inserta por arriba en el epicóndilo, ¿sí? Esto es cara posterior del húmero, y discurre de manera diagonal hasta olecranon y cara posterior, ¿sí? De la epífisis proximal del cúbito. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que sea esto de mucha utilidad.